Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar sobre mi historia estudiando inglés. Bueno, el inglés ahora es muy requerido, bueno, en sí es requerido un idioma extra y si es que es el inglés es mucho mejor aún, ya que es el idioma universal hasta el momento. Yo en un principio pensaba que el inglés no me iba a ayudar para nada y que no, simplemente no quería estudiar inglés. Y fue como más o menos en primaria e inicio de secundaria tenía buena experiencia con lo que es el inglés, no quería aprenderlo simplemente, o sea, en el colegio sí lo estudiaba, pero luego ya no me gustó, no quería estudiarlo así como en un instituto o algo así. Hasta que una amiga que siempre quería matricularse en talleres, algo así, le mencionó a mi mamá que nos podíamos matricular en un instituto de inglés juntas. Y para ello, mi hermana, cuando yo estaba en cuarto año, mi hermana sabía que para postular a San Marcos necesitabas pasar también, venía un examen en inglés, una parte del examen en inglés, entonces ahí como que mi mamá se convenció un poco más y en ese momento mi mamá hacía unos trabajos, y entonces con eso me matriculó a estudiar inglés. Y bueno, el día que fui a la matrícula fui sola con mi hermana y estuve en el himna de La Molina. Entonces ahí hicimos una cola, fuimos también a ver los lugares de alrededor, había otros institutos también. Y yo la verdad nunca había salido tan lejos. Inclusive La Molina no es tan lejos de donde yo vivo, pero para mí en ese tiempo sí era muy lejos. Yo tenía ese miedo, aparte de que pensaba eso sobre el inglés, tenía ese miedo de salir y por alguna experiencia que había tenido. Hasta que, bueno, llegó mi turno en la matrícula y ya me pidió mis datos y todo ello. Y la señorita me dijo, bueno, bienvenida a la familia Imna. Y esa frase se me quedó grabada en la mente y bueno, fue algo muy especial para mí. Entonces fui a recoger mi libro, como venía, bueno, como venía sellado, no lo abrí en ese momento. Cuando llegué a mi casa empecé a verlo y la verdad es que no entendía nada. Veía estos dibujitos de aquí y no entendía a qué se refería y estaba todo en inglés. Entonces llegó la hora de ir a clases. El primer día mis papás me acompañaron al paradero. Había otra chica cerca de ahí que parecía que iba a ir también al himna. Y cuando llegué al himna, bueno, sí era el himna, pero de ciclos más avanzados. Entonces había mucha gente, creo que cuando es el ciclo de verano, o sea, enero, febrero, hay mucha más gente. Y entonces le pregunté a uno de los chicos que tenía eso por lo del himna y le dije y me dijo dónde estaba mi salón, en qué piso. Entonces fui y llegué, vi que había gente en el salón, inclusive estaba una profesora dando clases y a mí nunca me gustó llegar tarde y en ese momento dije, ay, ya llegué tarde, ¿cómo voy a entrar? Que ya fue, que ya no sé qué cosa que estoy haciendo acá, que al final resultó que era otro turno, que ellos tenían que terminar y yo y ya los dos compañeros así iban a entrar. Entonces no llegué tarde y nunca había llegado tarde en sí. Y bueno, llegué y una compañera también se sentó a mi lado. Ella tampoco entendía mucho el inglés, los demás sí, porque ya habían estado en ciclos anteriores, en el himna, en el curso de juniors, básico cero, como se le llama ahora, o kinder, juniors y eso. Y entonces ya tenían conocimiento. Y bueno, con algunas chicas estábamos un poco perdidas. Yo me hablaba con una hasta que ya después de la base de proyecto ya empecé a tener un poquito más de amigas. Y bueno, inclusive un día faltó esa chica y nos dejaron una tarea en el workbook. Con los demás, algunos lo terminaban rápido. Y bueno, si es que encuentro la página exactamente. Ah, ok, sí, era esta tarea. Ya, entonces no lo terminaba tan rápido como el resto y ya habían tocado el timbre. Entonces yo me acerco al profesor diciendo que todavía no termina, me falta un poquito y lo tengo que presentar mañana o cómo es eso. Y entonces me dijo, no, tú tienes que quedar, me lo dijo en inglés. Y yo me quedé con esas palabras en mi mente y yo pensé que me había dicho, no, ya tienes que retirarte, porque yo sabía que terminaba el turno, no lo sabía aún. Pensé que me había dicho que ya te puedes ir. Entonces yo me fui.
Pero me seguía repitiendo en mi cabeza todo lo que le había dicho, hasta en el carro estaba repitiendo lo mismo. Llegué a mi casa, abrí Google Translator y pronuncié lo que él dijo y más o menos me entendió y salió que me tenía que dar. Y era una broma en sí, porque yo me quedé traumada en ese momento, ay, como rebelde me fui y todo eso. Entonces no era en sí eso, era que el profesor me hizo una broma. En sí tenías que irte porque ya venía el siguiente turno. Y bueno, entonces no lo pude revisar en el mismo himna, ya que bueno, no entraba al wifi del himna. Ya después sí, porque ya aprendí cómo hacerlo. Y ya, entonces ese ciclo fue un poco difícil, no entendía mucho, me dieron un papelito, luego así bien diminuto, un papelito así, que resultó ser un examen que se llama Reading Quiz, en el cual saqué 1 de 2. Fallas, si sacas los 4 bien, sacas 2. Si fallas 1, sacas 1. Si fallas 2, sacas 1. Si solamente sacas bien 1, sacas 0. Entonces yo me saqué 1, había fallado en una pregunta. Y bueno, entonces en la hora del examen también algunas preguntas sí lo sabía, otras suponía que las sabía, pero tal vez lo había hecho mal. Y otras simplemente no lo sabía, pero marcaba al azar, digamos así. Y había una palabra al principio que decía full name. Yo no sabía qué era full name. Entonces te pasó algo, me dice, your name's missing here. Y más o menos entendí name, entonces creo que era todo mi nombre completo, pero yo no sabía si poner primero apellido, luego nombre, primero nombre, luego apellido, porque ya me habían dicho algo que era, depende de la categoría, iba algo así en el colegio me dijeron. Entonces, bueno, puse primero mi apellido, pero con coma y nombre después. Y financiera estaba bien, y yo pensé la verdad que iba a desaprobar todo el ciclo y decía, ay, ¿cómo voy a desaprobar y todo ello? Luego ahora, después de años, le cuento a mi mamá esa experiencia y me dice, no, si hubiera reprobado normal, porque es algo nuevo, es algo un poco difícil, normal. Pero creo que más era esa presión que yo misma me ponía sobre aprobar todo lo que hacía. Entonces, luego fue el proyecto en el cual nosotros supusimos que teníamos que llevar un USB. No era así, era que teníamos que enviar a la plataforma. Y ese día llevamos nuestro UCB y nosotros no se aceptan UCBs aquí, no nos permiten, tienen que mandar a la plataforma. Entonces mis compañeras, mientras que los demás exponían, fueron a la biblioteca, pero estaba ocupado ya todos los equipos, hasta que una compañera en el salón había llevado su laptop y como estaba conectado al wifi del himna, por ahí lo pudimos enviar, hicimos nuestro proyecto. En cuanto a proyectos, si bien es cierto, no era muy fluida en lo que es el inglés, me costaba mucho la pronunciación. Luego ya eh, fui avanzando, pero en lo que constan los proyectos me costaba pronunciar, pero en lo pararme al frente del camino del asiento, hasta pararme al frente me costaba algo, pero a la hora de hablar hasta me olvidaba de que lo estaba haciendo. Terminaba el proyecto y yo ni cuenta me había dado que había dado el proyecto. Eso como que me ayudó un poco, digamos, a vencer eso. Entonces ya luego fui al básico 2, mismo horario. Ya me dijeron, trata un poco, en el básico 1 me saqué 17, entonces trata un poco, vaya al básico 2 y todo ello. Ya fui, a cual mi otra compañera ya sabía el mismo horario, pero estaba en otro salón y mi otra compañera sí estaba en el mismo salón. Ahí como que ya sabíamos cómo funcionaba esto. Entonces ahí también nos mandaron un proyecto, el cual era de mesera y clienta, yo era mesera. Y la verdad que fue algo más fácil, digamos, que ya sabía cómo funcionaba esto. Me saqué 18, ¿sí? A casa de mi libro, me saqué 18 y ya pasé al tercer ciclo, pero ya me cambié de horario y me cambié al siguiente de las 4 para ver, ¿no?, cómo es eso del colegio con el himna. Me dijeron, ya continúa uno más para que veas cómo es el colegio y el himna. Pero mi amiga es que al principio me dijo que estudiemos juntas. Bueno, ella nunca se matriculó, pero estaba de vacaciones. Me dijo que ya luego voy a venir, voy a estudiar contigo cuando estemos en básico 3. Entonces yo estaba esperando básico 3. Llegamos y sí, la verdad sí llegó a Lima,
pero ya no se matriculó, simplemente se quedó sin estudiar algunos meses, entonces yo continué sola. Digámosles que ya no estaba esa amiga que al inicio íbamos a estudiar juntas, pero tampoco estaban las que ya conocía porque me había cambiado de horario. Y en la cual también me costó un poquito, ya que vimos lo que son las horas, unidades, se llama time. Vimos lo que son las horas y a mí me costaba ver la hora en español, y al final mis familiares siempre me ayudaban a ver eso, pero al final terminé aprendiendo en inglés. Entonces ya, pero se me facilitó un poco. ¿Cuánto me saqué? Ajá, 18 también me saqué ahí. Y luego ya justo me encontré con una compañera del colegio, y entonces con ella empezamos a hablar y a partir de ello nos volvimos amigas hasta el momento. Y entonces no estábamos en el mismo ciclo, y estaba un ciclo antes que yo, pero regresábamos juntas, y así hasta que llegué al siguiente ciclo. Y bueno, entonces llegamos al básico 5 y yo me cambié de horario a las 2:15, en el cual ya tenía que estar en colegio y el himna, pero tenía que salir rápido. Inclusive salía corriendo del himna y muchos del colegio, y muchos compañeros del colegio a veces me decían, ah, ya, tu chosicano se va. Yo no iba con ese transporte, pero así como que te molestaba. Inclusive me escondía en la mochila algunas veces, y yo tenía que prevenir, faltando la última clase tenía que hacer mis cosas rápido y ya tenía todo listo. Tocaba timbre, yo salía disparada y comenzaban a decir, ay, que tu chusicano ya se va y todo eso, pero en sí era muy gracioso. Ahí ya cuando a veces venían algunos extranjeros al colegio, ya que en algunos colegios suele pasar eso, que vienen y me buscaban a mis compañeros para ayudarles a hablar, pero yo la verdad sí los entendía, pero no podía comunicarme fluidamente con ellos, pero sí algo como que les entendía y les podía responder. Y bueno, estando en básico 5. Bueno, la historia queda ahí, a esperar la segunda parte. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en la siguiente oportunidad.